Hola gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con las pilas bien cargadas porque hoy vamos a meternos en un tema que, como dice el título, tiene a Grecia en vilo por su cigarrillo, que involucra a un tal Yaman al límite y que nos hará preguntarnos si lo logrará. Sí, sé que suena a telenovela turca, pero créanme, la realidad a veces supera la ficción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, siempre con un toque de humor y buscando la información más relevante. Y si les gusta lo que ven, ya saben, dejen su like, compartan el vídeo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al lío. El título, lo reconozco, es un poco clickbait, pero tiene su razón de ser. Vamos a hablar de la crisis económica en Grecia, de las medidas que se están tomando para salir adelante, de cómo la vida cotidiana se ha visto afectada y, por supuesto, del impacto del tabaquismo en todo este contexto. Y en medio de todo esto, imaginemos a un personaje que, por alguna razón que iremos descubriendo, está en el límite de sus fuerzas tratando de ¿salvar a Grecia? ¿Salvar su propio negocio? ¿Dejar de fumar? Ahí es donde entra nuestro Yaman al límite. La verdad es que Grecia ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años. La crisis de la deuda soberana de 2010 fue un golpe durísimo que dejó al país al borde del colapso. Recuerdo las imágenes de las protestas masivas en Atenas, la incertidumbre en los mercados financieros y el temor a una salida del euro. Fue una época de recortes drásticos en el gasto público, aumento de impuestos y una profunda sensación de desesperanza. Aquellas protestas no eran simplemente manifestaciones callejeras, eran la voz ahogada de un pueblo que veía cómo se desmoronaba el tejido social que conocía. La gente se reunía en la Plaza Sintagma, frente al Parlamento, con pancartas que denunciaban la austeridad impuesta y coreando consignas contra la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La sensación de injusticia era palpable. El famoso rescate por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional vino con condiciones muy duras. Se exigieron medidas de austeridad muy severas que afectaron a la población en general. Los salarios y las pensiones se redujeron, los servicios públicos se vieron mermados y el desempleo se disparó. La vida cotidiana se convirtió en una lucha constante para muchas familias griegas. Piensen en los jubilados, que de repente vieron cómo sus pensiones, ya modestas, se reducían drásticamente, obligándolos a elegir entre comer y pagar las facturas. Piensen en los jóvenes con títulos universitarios, que no encontraban trabajo y se veían obligados a emigrar en busca de oportunidades en otros países. Fue una diáspora silenciosa que dejó una herida profunda en la sociedad griega. Pero a pesar de todo, Grecia ha logrado salir adelante. Con mucho esfuerzo y sacrificio, el país ha ido recuperando terreno poco a poco. Las reformas económicas han dado sus frutos y la economía ha empezado a crecer nuevamente. El turismo, un sector clave para Grecia, ha experimentado un auge importante, lo que ha contribuido a la recuperación. Las islas griegas, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, volvieron a llenarse de turistas, generando ingresos vitales para la economía local. Los restaurantes y hoteles volvieron a estar llenos, dando trabajo a miles de personas. Sin embargo, la recuperación no ha sido uniforme. Algunas regiones y sectores todavía luchan por salir adelante y la deuda pública sigue siendo un problema importante. Ahora bien, ¿dónde entra el cigarrillo en todo esto? Pues bien, Grecia tiene una de las tasas de tabaquismo más altas de Europa. Fumar es una costumbre muy arraigada en la cultura griega y se ve como algo socialmente aceptable. Es muy común ver a la gente fumando en la calle, en los bares y restaurantes, incluso en lugares públicos donde está prohibido. En las terrazas de los cafés, el humo del cigarrillo se mezcla con el aroma del café griego, creando una atmósfera que para muchos es inseparable de la experiencia griega. Los cigarrillos se comparten entre amigos y familiares, como un símbolo de camaradería y relajación. Esta tradición, arraigada durante generaciones, hace que sea particularmente difícil combatir el tabaquismo. El problema es que el tabaquismo tiene un impacto negativo en la salud pública y en la economía. Los costos asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco son enormes y representan una carga importante para el sistema sanitario. Además, el tabaquismo reduce la productividad laboral y aumenta el ausentismo. Los hospitales griegos se ven constantemente sobrecargados con pacientes que sufren enfermedades pulmonares,
cáncer y enfermedades cardiovasculares, todas ellas relacionadas con el tabaquismo. Estos costos no solo afectan al sistema sanitario, sino que también impactan negativamente en la economía en general. El gobierno griego ha intentado tomar medidas para reducir el tabaquismo, como aumentar los impuestos sobre los cigarrillos y prohibir fumar en lugares públicos. Sin embargo, estas medidas no han sido muy efectivas y el tabaquismo sigue siendo un problema importante. A pesar de las prohibiciones, es común ver a la gente fumando en interiores, especialmente en bares y restaurantes, donde los dueños a menudo hacen la vista gorda para no perder clientes. El aumento de los impuestos ha llevado a un aumento del contrabando de cigarrillos, lo que socava aún más los esfuerzos del gobierno por controlar el tabaquismo. Aquí es donde entra en juego nuestro Yaman al límite. Imaginemos que Yaman es el dueño de un pequeño kiosco en Atenas. Su negocio depende en gran medida de la venta de cigarrillos. Con la crisis económica y las medidas para reducir el tabaquismo, sus ventas han ido disminuyendo constantemente. Yaman está al borde de la quiebra. Su kiosco, ubicado en una esquina transitada del centro de Atenas, era antes un lugar bullicioso, lleno de clientes que compraban cigarrillos, periódicos y refrescos. Ahora las estanterías están a medio llenar y la caja registradora suena con mucha menos frecuencia. Yaman observa con preocupación cómo sus ingresos se reducen cada día más, mientras que sus deudas se acumulan. Yaman está desesperado. No sabe qué hacer para salvar su negocio. Ha intentado vender otros productos como refrescos, dulces y revistas, pero no es suficiente. La competencia es feroz y los márgenes de ganancia son muy bajos. Los grandes supermercados y las cadenas de tiendas de conveniencia ofrecen una gama mucho más amplia de productos a precios más bajos, lo que hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes como Yaman competir. La presión es inmensa, y Yaman se siente atrapado en una espiral descendente. Un día, Yaman tiene una idea. Decide organizar una campaña para promover el consumo responsable de tabaco. Quiere concienciar a la gente sobre los riesgos del tabaquismo y animarlos a dejar de fumar. Pero al mismo tiempo quiere seguir vendiendo cigarrillos para mantener su negocio a flote. Yaman recuerda las palabras de su abuelo, un hombre sabio que siempre le decía: en la vida, hijo, hay que adaptarse a los cambios para sobrevivir. Y Yaman decide que ha llegado el momento de adaptarse. La idea de Yaman es controvertida. Algunos lo critican por ser hipócrita. Dicen que no puede promover el consumo responsable de tabaco y al mismo tiempo vender cigarrillos. Otros lo apoyan y lo ven como un emprendedor innovador que está tratando de adaptarse a los tiempos. Sus amigos y vecinos están divididos. Algunos lo acusan de ser un oportunista que solo se preocupa por el dinero, mientras que otros lo aplauden por su valentía y su ingenio. Yaman escucha todas las opiniones, pero decide seguir adelante con su plan, convencido de que está haciendo lo correcto. Yaman se enfrenta a muchos obstáculos. Tiene que lidiar con la resistencia de las grandes compañías tabacaleras, que no están interesadas en reducir el consumo de tabaco. También tiene que convencer a la gente de que puede fumar de forma responsable. Las compañías tabacaleras, con sus enormes presupuestos de marketing, lanzan campañas publicitarias que glorifican el tabaquismo y lo asocian con la libertad y el éxito. Yaman, con sus recursos limitados, tiene que luchar contra esta poderosa fuerza. Además, tiene que superar el escepticismo de la gente, que no cree que sea posible fumar de forma responsable. A pesar de las dificultades, Yaman no se rinde. Está convencido de que puede lograr su objetivo. Organiza charlas informativas, reparte folletos con consejos para dejar de fumar y ofrece descuentos a los clientes que compran cigarrillos electrónicos. Yaman se convierte en un defensor de la salud pública, organizando charlas en las escuelas y en los centros comunitarios para educar a la gente sobre los riesgos del tabaquismo. También crea una página web y un perfil en las redes sociales donde comparte información y consejos sobre cómo dejar de fumar y cómo reducir el consumo de tabaco. Además, ofrece descuentos especiales a los clientes que compran cigarrillos electrónicos, una alternativa más saludable al tabaco tradicional. Poco a poco, la campaña de Yaman empieza a dar resultados. Cada vez más gente se interesa por su iniciativa y empieza a fumar de forma más responsable. Algunos incluso deciden dejar de fumar por completo. Los medios de comunicación locales empiezan a interesarse por la historia de Yaman, y pronto aparece en la televisión y en los periódicos.
Su campaña se vuelve cada vez más popular, y su kiosco se convierte en un punto de encuentro para la gente que quiere dejar de fumar o reducir su consumo de tabaco. El negocio de Yaman empieza a recuperarse. Gracias a su campaña, ha conseguido atraer a nuevos clientes y fidelizar a los antiguos. Yaman ha demostrado que es posible hacer negocios de forma ética y responsable. Su kiosco se convierte en un ejemplo de innovación y responsabilidad social, y Yaman se convierte en un modelo a seguir para otros pequeños comerciantes. Su historia demuestra que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar soluciones creativas y éticas para superar los obstáculos. Pero la historia de Yaman al límite no termina aquí. Ahora se enfrenta a un nuevo desafío, la llegada de las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre el tabaco. Estas regulaciones son aún más estrictas que las anteriores y amenazan con acabar con su negocio. Las nuevas regulaciones incluyen la introducción de advertencias sanitarias más grandes y gráficas en los paquetes de cigarrillos, la prohibición de la venta de cigarrillos con sabor y la restricción de la publicidad del tabaco. Estas medidas tienen como objetivo reducir el consumo de tabaco, pero también amenazan la supervivencia de los pequeños comerciantes como Yaman. Yaman está de nuevo al límite. No sabe si podrá superar este nuevo obstáculo. Pero está decidido a luchar hasta el final. Sabe que tiene el apoyo de mucha gente y que su iniciativa es importante. Yaman se une a otros pequeños comerciantes para protestar contra las nuevas regulaciones, argumentando que son injustas y que pondrán en peligro miles de empleos. También busca el apoyo de los políticos locales y de las organizaciones de defensa de los consumidores para que se tengan en cuenta sus preocupaciones. ¿Logrará Yaman al límite salvar su negocio? ¿Logrará concienciar a la gente sobre los riesgos del tabaquismo? ¿Logrará Grecia superar sus problemas económicos? La respuesta a estas preguntas está en manos del tiempo. Lo que sí sabemos es que la historia de Yaman al límite es una historia de lucha, de superación y de esperanza. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para seguir adelante. Su historia es un reflejo de la resiliencia del pueblo griego y de su capacidad para superar los desafíos más difíciles. Y es que al final la situación de Grecia y la lucha de Yaman al límite reflejan una realidad global. Todos, de una forma u otra, nos enfrentamos a desafíos económicos, sociales y personales. Todos tenemos que encontrar nuestra propia manera de adaptarnos a los cambios y de seguir adelante. Y todos podemos aprender algo de la historia de Yaman al límite. Su historia nos recuerda que la perseverancia, la creatividad y la ética son fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Así que la próxima vez que te sientas al límite, recuerda a Yaman. Recuerda su espíritu de lucha, su determinación y su optimismo. Recuerda que incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una luz al final del túnel. Su historia nos inspira a nunca rendirnos y a seguir luchando por nuestros sueños, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. En resumen, hemos visto cómo la crisis económica griega ha afectado a la vida cotidiana, cómo el tabaquismo es un problema importante en el país, y cómo un personaje imaginario, Yaman al límite, lucha por salvar su negocio y concienciar sobre el consumo responsable de tabaco. Hemos reflexionado sobre la importancia de la resiliencia, la adaptación y la esperanza en tiempos difíciles. Hemos visto cómo una pequeña iniciativa puede tener un impacto significativo en la comunidad, y cómo la ética y la responsabilidad social pueden ser la clave del éxito en los negocios. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la situación en Grecia? ¿Qué opinan del tabaquismo? ¿Conocen alguna historia similar a la de Yaman al límite? Dejen sus comentarios abajo. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.